No es sorpresa saber que la industria del cómic es muy interesante, y con ella vienen algunos de los personajes ficticios más reconocidos y aclamados a nivel mundial. Les presento esta nueva sección del canal, en donde me dedicaré a relatar los orígenes y evolución de los personajes más relevantes de la industria del cómic, aquellos que dejaron una marca con el paso del tiempo. También daré mi propia perspectiva y opinión sobre las historias del personaje y su estado actual, recomendaciones de sus historias, un video para expresar mi opinión y conocimiento sobre el tema. En esta ocasión revisaré al que posiblemente sea el personaje más querido y reconocido de Marvel, nuestro amigable vecino Spider-Man. Tuvo su primera aparición en el Amazing Fantasy número 15, publicado en el año 1962, creado por el gran Stan Lee junto a la colaboración de Steve Ditko, y posteriormente recibiría su colección propia, la mega popular serie nombrada como The Amazing Spider-Man, uno de los mayores exponentes que tuvo Marvel, la serie que encabezaba las mayores ventas de la empresa. Las historias de Spider-Man ganaron la rápida aceptación por parte de los lectores, y no es sorpresa saber el porqué. En su primera aparición se nos introduce a Peter Parker, aquel estudiante de preparatoria que sería picado por una araña radioactiva mientras visitaba una exhibición científica, adquiriendo grandes poderes como una agilidad, resistencia y fuerza sobrehumanas. Tras haber sufrido la muerte de su tío a manos de un criminal que pudo haber detenido con anterioridad, Peter jura que utilizará sus nuevos dones para el bien, y no dejará que alguna tragedia como esa le ocurra a otra persona. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, el nacimiento de uno de los héroes más grandes estaba a punto de comenzar. La razón de la popularidad del personaje fue por la idea que sostenía sus historias, las cuales relataban no solo las acciones rutinarias de un superhéroe, sino también la complicada vida de aquel individuo detrás de la mascarada, algo parecido a lo que hicieron los cómics del Superman Golden Age, con la diferencia de que en el caso de Spider-Man se nos mostraban los problemas de un adolescente, y no los líos de un reportero apuesto y mamado. Peter Parker era el clásico estudiante nerd, aquel muchacho que siempre sacaba las mejores calificaciones, pero su vida social era un desastre, siendo constantemente humillado y maltratado por sus compañeros. Era un contexto en el que varios de los lectores, en su mayoría niños y jóvenes, podían sentirse identificados e incluso insertados como el protagonista de la historia. En fin, era un concepto simple, pero innovador para la industria del cómic en aquella época, en especial si consideramos el hecho de que en el mundo mainstream del cómic no existían superhéroes adolescentes protagonistas de sus propias historias, ya que generalmente a estos les correspondía el título de sidekicks, los compañeros de los verdaderos superhéroes, algo que realmente dejó de llamar la atención del público. La única posible excepción sería Shazam, cuya verdadera identidad era el joven Billy Batson, pero al transformarse adquiría un cuerpo adulto más mamado y varonil que el de los yoyos, por lo que la esencia de superhéroe juvenil se perdía. Mi punto es, que lo que diferenciaba a Spider-Man de su competencia de la Silver Age, es que mientras que el resto de cómics se enfocaban en la historia autoconcluyente a tratar, los cómics de Spider-Man se enfocaban directamente en el trasfondo del personaje, sus problemas cotidianos como la pobreza y la difamación, el ver cómo nuestro protagonista intentaba salir adelante a pesar de que pareciera que todo el mundo estaba en su contra, y aun con todos esos problemas, él seguía conservando la buena actitud. Todos estos aspectos hacían que realmente te encariñaras con Peter Parker, y si a esto le agregabas todo el contexto superheroico y su extensa galería de supervillanos, entonces la cosa mejoraba todavía más. Y de ese modo, pasaron los años y la popularidad del personaje se iba incrementando más y más, la calidad de sus cómics se mantenía, y había momentos realmente impactantes y memorables como la muerte de Gwen Stacy, la última cacería de Kraven, o el glorioso Spider-Man No More, historias altamente recomendables, sin duda alguna, los años dorados para nuestro arácnido favorito. Pero sabemos que una excesiva acogida también trae consigo uno de los mayores defectos, la sobreexplotación. Así es, aproximadamente durante la década de los 2000, las historias de Spider-Man habían tomado un rumbo bastante repetitivo y monótono, y francamente, había aspectos que ya dejaban de tener verosimilitud dentro del contexto del cómic.
Por ejemplo, no tenía sentido que Peter siga siendo relativamente pobre a estas alturas, es decir, en un inicio era algo entendible, puesto que tan solo era un adolescente que no tenía mucha idea sobre la vida, sacaba buenas notas en sus materias y era estratégico en las batallas, pero nada de eso le podía asegurar un oficio verdadero, por lo que para obtener dinero tanto él como su familia tenían que realizar sacrificios, y a veces sus esfuerzos no resultaban, era un conflicto bastante humano. Sin embargo, con el paso del tiempo los escritores fueron engrandeciendo todas las capacidades del personaje, a tal punto de otorgarle un coeficiente intelectual de nivel supergenio, una mente que rivaliza con las personas más inteligentes de la Tierra, como lo son Reed Richards y Tony Stark. Lo sé, es algo absurdo, pero bajo ese contexto entonces no me explico el por qué Peter tiene que ganarse la vida siendo fotógrafo o profesor, cuando existe una infinidad de formas en las que podría aprovechar su intelecto y de ese modo poder darle una mejor calidad de vida a su familia. Y sí, sé muy bien que Peter quería mantener un perfil bajo, pero esa no es razón para hacer que su familia pague por sus platos rotos, y, otra vez, debido a su intelecto podría conseguir un trabajo rentable sin necesidad de llamar la atención si lo que quería era evitar ser objeto de sospechas, no es tan difícil. Afortunadamente, este error fue permanentemente corregido a partir de Superior Spider-Man. La cosa es que los escritores después de tantos años ya no sabían qué hacer con el personaje, y es por ello que constantemente sacaban historias muy forzadas con el propósito de innovar, pero fallaban miserablemente. Un caso sería la saga de El Otro, en donde a los genios escritores se les ocurrió la brillantísima idea de atribuir que la picadura que sufrió Peter no fue un accidente, que en realidad todo había sido una obra del destino, que Spider-Man era el sucesor de un todopoderoso dios arácnido, y no solo eso, sino que también todos los enemigos que Spider-Man había enfrentado eran en realidad la reencarnación de otros dioses animales. Como verán, es simple y llanamente ridículo, un pobre intento de brindarle un trasfondo innecesario al personaje. E incluso, la mega popular y aclamada serie de Spider-Verse, por más épica y fanservicera que fuera, hay que admitir que la premisa en sí no tenía sentido, como el hecho de que por qué unos seres primigenios, como lo son los herederos, tendrían interés en consumir los espíritus de todos los Spider-Man del multiverso, habiendo una infinidad de seres más poderosos y aprovechables dentro del multiverso Marvel, y no chavos, la excusa de que las almas de los Spider-Mans son las más puras de todo el multiverso solo demuestra un argumento forzado, además del engrandecimiento del personaje por parte de los escritores. A propósito, tampoco le veo sentido el hecho de que un grupo de Spider-Mans siquiera puedan hacerle pelea a estos semidioses, los cuales son capaces de vencer a héroes cósmicos y a grupos enteros de vengadores con relativa facilidad. En fin, yo opino que la calidad de los cómics del arácnido fue decayendo con el pasar de los años, pero todo cambió en el año 2013, con la llegada de la mejor etapa del personaje desde hace décadas, así es, me refiero a la serie de Superior Spider-Man, en mi opinión personal, el mejor material del personaje en cuanto a cómics se refiere. Esta saga continúa los eventos desde que el Dr. Octopus se apoderaba del cuerpo de Peter Parker, solo que en lugar de continuar con sus típicas acciones malévolas, él decide honrar el nombre de su rival más formidable, prometiendo ser un mejor Spider-Man de lo que Peter fue en toda su vida. Básicamente la historia toma la propuesta de, ¿qué pasaría si Spider-Man adquiriese una actitud fría y sanguinaria? Como siempre he dicho, yo considero al Superior Spider-Man como la combinación equilibrada entre la inteligencia de Batman, la crueldad de Punisher, y parte de la esencia del Spider-Man original. Durante los 33 números que duró esta pequeña saga, varios aspectos negativos de las anteriores historias de Spider-Man se solucionaron. Por ejemplo, este nuevo Peter desechaba esa fachada de pobreza para formar su propia compañía debido a su elevado intelecto, y todo ese elemento de las relaciones amorosas pasadas de Peter fue dejado atrás para explorar nuevas perspectivas interesantes del personaje. En vez de engrandecer absurdamente las capacidades del personaje, los combates que desempeñaba este Superior Spider-Man se basaban estrechamente en la estrategia y la planeación, al menos en la gran mayoría de ocasiones. Este nuevo Spider-Man era mucho más eficaz y carismático, no dudaba en matar o violentar a sus enemigos más peligrosos de ser necesario, su tecnología y nuevos aparatos le permitían vigilar las acciones de toda la ciudad y reducir el crimen a niveles que el original Peter Parker nunca habría imaginado, y lo mejor de todo, el Superior Spider-Man realmente se tomaba en serio su labor como defensor de Nueva York, dejando de lado los chistes malos y las escenas cómicas fuera de lugar. Dios, esto de por sí ya era jodidamente necesario
necesario para darle un toque fresco e interesante a las historias del arácnido. Yo originalmente consideraba al Doctor Octopus como uno de los villanos más mierda, pero con esta saga, créanme que toda su antigua faceta queda en el olvido, y lo único que prevalece es el grandioso superior Spider-Man. Pero sabemos que todo lo bueno no puede durar para siempre, y es que los lectores casuales se quejaban mucho por la desaparición de su dios Peter original, y sabemos que en la industria del cómic la palabra de los consumidores es la que manda, por lo que los escritores no tardaron en darle fin a Superior Spider-Man con el sacrificio del Dr. Octavius, y luego regresar al status quo, algo muy lamentable. Pero bueno, al menos uno esperaría que la nueva de Amazing Spider-Man con el viejo Peter de regreso sea algo decente, y si bien he mencionado en el pasado que este retorno inició bastante bien, me fui dando cuenta que la calidad iba decayendo en picada a medida que se iba publicando un nuevo número. Y de aquí deriva el problema. Yo creo que el mayor defecto que ha tenido Spider-Man desde la década de los 2000, es que poco a poco los escritores lo han ido convirtiendo en algo así como una versión más suave de Deadpool, en un intento desesperado por conservar la atención de los lectores casuales, haciendo que el personaje sea cualquier cosa menos algo serio, una máquina de chistes malos con patas. Pero no me confundan, Spider-Man desde sus inicios ha sido un tipo burlón que se solía mofar de sus oponentes, era un adolescente después de todo. Pero cuando la situación lo ameritaba, Peter se ponía serio y estaba dispuesto a detener la amenaza en cuestión, sin payasadas, sin ridiculeces, solo su objetivo de proteger a los demás. Pero al Spider-Man actual lo han deformado demasiado, a tal punto de que ya no se toma absolutamente ninguna situación en serio, no importa si el mundo entero depende de él, o si está al borde de la muerte, o si las vidas de sus amigos están en riesgo, su boca nunca dejará de sacar chistes culeros cada 2 viñetas, y esto en verdad resulta jodidamente irritante, porque destroza cualquier ambiente de tensión que la historia trate de formar. Dios, incluso en el propio cómic, los personajes comentan que las bromas de este Spider-Man son una mierda, así de estúpidamente molesto es el personaje en la actualidad. Es por ello que Superior Spider-Man fue en su momento un cambio realmente necesario y gratificante, pero claro, al parecer a los escritores les valió madres todo el progreso del Dr. Octavius, y en cómics más recientes no solo lo revivieron, sino que también lo volvieron a ser un villano hecho y derecho, desechando todo el complejo desarrollo de personaje que había tenido anteriormente dentro del cuerpo de Peter, vaya cagada de historia. Dejando de lado los cómics, el mejor material que te puede ofrecer el personaje fuera de las viñetas es la serie animada de Espectacular Spider-Man y la trilogía de Sam Raimi, ambas comparten la esencia de lo que verdaderamente era Spider-Man en sus inicios, como los combates basados en la estrategia, la recreación precisa de la vida estudiantil de Peter Parker junto a sus problemas de la vida diaria, y sobre todo, están presentes las buenas escenas de comedia sin necesidad de excederse, a diferencia de otras series mierderas del personaje. Básicamente, tanto en Espectacular como en las películas se agrupan los elementos que hacían a Spider-Man un personaje tan querible y carismático, una muy buena representación de los años dorados del personaje. Mientras que por otro lado, me parece una verdadera lástima que series con tanto potencial como Ultimate Spider-Man sean desperdiciadas en simple comedia de preescolar. Entonces, llegó la hora de dar una conclusión. Personalmente Spider-Man nunca ha sido de mis personajes preferidos de Marvel, ya que opino que hay otros personajes que son mucho más carismáticos, profundos y originales, pero aún así estoy consciente de la enorme importancia que tuvo el arácnido para la industria del cómic. Sus historias en un inicio resultaban prometedoras y originales, con una esencia única para la época, pero que lastimosamente se fueron deteriorando con el paso del tiempo, a veces salían historias de calidad, pero obviamente eran la minoría. Pero en la actualidad fueron completamente deformadas para terminar siendo algo notablemente inferior. Y bueno amigos, ese sería todo mi análisis. Recuerden puntuar, comentar y compartir el video si fue de su agrado. Les aviso que estoy elaborando el video de los dioses de la mitología nórdica, pero mientras tanto, me gustaría que en los comentarios escojan uno de los personajes que expondré para realizar un futuro análisis. Superman. Las Tortugas Ninja. Batman. Los X-Men. Cuento con su apoyo, gracias y hasta la próxima.